Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en esta nueva conversación desde el encierro, junto con mi hermano, el querido poeta colombiano Federico Díaz Granados, que ya hace aproximadamente 2 meses y medio hemos estado junto a ustedes cada 15 días con voces importantísimas de nuestra patria inmensa que es la lengua, el español. Ahora traemos y con enorme gusto la presencia extraordinaria del gran poeta mexicano Eduardo Langagne, a quien desde ahora mando un abrazo fraterno e inmenso. Eduardo es poeta mexicano, nace en la Ciudad de México en el año de 1952. Es sobre todo uno de los más grandes poetas referenciales contemporáneos de nuestra lengua. Además, un gran escritor, muy conocido, muy reconocido en su generación y además uno de los grandes maestros de la mía y de las que vienen. En 1980, cuando él era muy jovencito, tenía 28 años, ganó el premio Casa de las Américas en Cuba y luego fue reconocido con el premio Aguascalientes. Y es muy conocido en México porque es el director general de la Fundación de las Letras Mexicanas. Ha publicado una diversidad de libros de poesía y ha ganado otra buena parte de premios, además de haber publicado traducciones al portugués, novelas, e inclusive ha estado vinculado con la literatura para niños y con la música. Es decir, es un poeta con alma y corazón renacentista. Ha sabido tocar eh, varias partes del arte en general. No sabes el gusto que me da, querido Eduardo, y sabes el cariño que te tengo y la gran admiración. Le voy a dar la palabra a mi hermano Federico a que te dé la bienvenida. Javier, muchas gracias como siempre por tu introducción generosa y pues muy complacidos de estar con Eduardo esta noche. Como bien lo hemos afirmado desde el primer programa que emitimos estas conversaciones desde el encierro, dos características deben tener nuestros invitados, que sean maestros que admiremos, pero que también queramos mucho. Y yo creo que con Eduardo se cumplen perfectamente las dos circunstancias, que es un poeta que admiramos, un poeta fundamental en su generación, un poeta fundamental para entender la realidad y la actualidad de la poesía mexicana, pero también es un ser humano al que queremos y admiramos mucho. Así que los invitamos a que nos acompañen a esta conversación, una conversación de amigos, una conversación de entre casa, una conversación que simplemente pretende acercar a los lectores del mundo hispánico que siguen este espacio a la poesía de nuestro querido Eduardo Langagne. Muchísimas gracias a ambos, gracias. Ustedes me van guiando, ustedes van guiando Sí. cómo hacemos. Pues vamos a empezar, querido Eduardo, como dice el comienzo, por esos primeros deslumbramientos con la literatura, esos primeros deslumbramientos con la canción popular. Yo tengo entendido que tú te acercas a la poesía de alguna manera a través de la canción popular, escuchando a tu mamá que cantaba canciones populares y boleros en la sala de la casa, mientras hacía el oficio de la casa, cantaba boleros, veía telenovelas y que todo eso empezó a generar un imaginario en ese niño que sigue siendo todavía, porque sigues conservando ese espíritu de niño, pero ese ámbito de la casa, háblanos de ese ámbito y de esos primeros acercamientos con el deslumbramiento y la maravilla de lo popular y lo poético. Fíjate que adicionalmente a la voz de mamá cantando, que eso siempre será
algo pues que se queda para toda la vida con mis hermanas, con la familia que es tan grande, se queda esa grata sensación de recordar canciones con la voz de mamá, que además cantaba muy bien. Nadie en la familia heredó, desafortunadamente, esa voz. Ella no sabía que cantaba tan bien. Yo cuando empecé a conocer algunas admiradas cantantes mexicanas, latinoamericanas, es cuando confirmé que mamá de veras, tenía una estupenda voz. Pero creo que también, hay que decirlo, tuve una fortuna en la secundaria. La secundaria era una secundaria que existe todavía anexa a la normal superior y ahí tuvimos, eh, entre más tiempo pasa, más valoro esa cercanía con maestros de literatura, con maestros de música. Un estridentista mexicano de ese movimiento estridentista de la primera veintena del siglo XX era el director, Argeles Vela. Íbamos de lunes a sábado de 8 a 2 y había algunas clases que, muy especiales que no había en otros lugares como biblioteca. Y yo creo que la lectura de esos tiempos, cuando recordé, porque por ahí me encontré el libro que no era mío, sino de alguno de mis hermanos, de literatura de la secundaria, me di cuenta que los maestros habían puesto una antología de poesía hispanoamericana. Y por ejemplo estaba Miguel Hernández. Así que en 1965, cuando tú tienes a un poeta que apenas unas décadas antes estaba en activo, ya lo podías leer. Y creo que eso también es una gran fortaleza para dedicarse pues a, a la búsqueda de lo que significa la literatura, de lo que significan las palabras en el papel y también en el espacio oral. Em, tus inicios en la niñez, ver a un Eduardo Langagne cerca a la música, pero también cerca a la letra de la canción, ¿no es cierto? Porque tú además has escrito algunas canciones que han cantado algunos importantes, sobre todo mujeres cantantes, cantautoras, algunas. Y ¿cómo fue esa relación? Sabemos también, por ejemplo, de tu enorme gusto por la guitarra y por la copla. Eh, Sabemos, por ejemplo, de tus tertulias con el otro poeta muy querido, Waldo Leiva, con quien tienen el gusto por la música, ¿no? Y la poesía y la música se unen, se fusionan allí. Nos gustaría conocer algo sobre ese tema. Mira, yo empecé a hacer canciones desde que tenía 16, 15 o 16 años. Tuve suerte porque en la preparatoria obtuve, digamos, algunos lugares en concursos de composición de canción. Pero cuando pasaron los años, nos integramos en ese tiempo a los grupos de folclore latinoamericano. Cantábamos canciones ecuatorianas con un tiple que por ahí alguien consiguió, aprendíamos a afinar, alguien sabía tocar Puñales, una canción ecuatoriana que teníamos en el repertorio, cantábamos canciones colombianas. El repertorio iba creciendo también con composiciones propias y nadie era un músico profesional. Yo estudié técnico en enseñanza musicoescolar, pero los colegas en general venían de otras carreras. Así se formó esa primera generación en las llamadas peñas en los años 70 en México. Un poco después, al organizar un centro cultural latinoamericano llamado CEFOL, que tiene además una historia interesante, de ahí salieron escritores, eh, cineastas, fotógrafos, artistas plásticos, etcétera. En ese grupo, Ricardo Yáñez, un poeta mexicano estupendo, nacido en 1948, a quien le gusta la canción popular, quien hace canciones también, y es un poeta con libros realmente importantes en nuestra tradición cercana de la literatura mexicana.
propuso hacer un taller para mejorar las letras. Ese taller nos involucró a muchos que queríamos tener mejores letras en la canción. Y bueno, de ahí rápidamente pasamos a trabajar el verso. Yo lo había trabajado en la secundaria con mis maestros y entonces estudiamos, revisamos los conceptos de poesía de Pound, Portuondo, César Fernández Moreno, etcétera, y trabajamos intensamente un par de años y creo que ahí sobre todo estuvo mi formación. Así que si yo puedo decir que a Ricardo Yáñez le debo mucho esa formación para descubrir que yo también quería escribir poemas. Esto ya era grande porque había poetas de 16 o 17 años y yo ya tenía 22 o 23 cuando empecé realmente a escribir poemas pensando en esa forma literaria. Pues mira, muy a propósito de esto que estás mencionando, pues yo quería preguntarte por esa relación tuya con la tradición mexicana, con la tradición poética mexicana. ¿En qué genealogía te sientes identificado? Yo sé por lo que hemos hablado, por las veces que he sido pues alojado en la Fundación de las Letras Mexicanas con tu generosidad, pero sé de tu profundo afecto por los maestros y la generosidad además de reconocer a tus maestros. Háblanos de esa relación con la tradición mexicana. Mira, creo que tuvimos mucha suerte en una época también complicada de nuestra América Latina, porque tuvimos maestros importantes que venían de otros países. Miguel Donoso Pareja, a quien le guardaré siempre un enorme respeto, paisano de Javier Oquendo, el maestro Carlos Illescas, que había venido de Guatemala, el maestro Augusto Monterroso, que también venía de Guatemala, en fin, en la facultad, a mí no me tocó estar en esos años en la facultad, pero el maestro Hernán Larín Cerda, chileno, que llegó a proponer muchas cosas para los amigos, la generación nuestra. En un momento dado, cuando pensé que quería escribir poemas, que quería escribir poesía, pensé que algo que no debía soslayar era conocer mi tradición, la tradición latinoamericana en general, pero primero también, o no primero, pero cercanamente la tradición mexicana. Y solo pensando en el siglo XX, pues fuimos leyendo a todos los poetas importantes, generación tras generación, y la lista es enorme. Además, ahora nos damos cuenta que, como dice el poeta argentino Juan Gelman, trabajamos para hacer olvido, porque de muchos poetas que ahora referiré rápidamente, estoy seguro que en nuestra América Latina no todos han sido leídos, ¿no? Eh, un ejemplo que quiero dar por el caso de Colombia es Octavio Amórtegui. Teníamos, yo creo que ya 28, 29 años, y había unas lecturas que la institución social ISSSTE, que se llama en México, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, proponía giras de poetas y de otros autores para ir a las unidades residenciales, a las zonas sociales de cada lugar, a hacer lecturas de poesía. Y ahí yo conocí a una doctora colombiana, Tatiana Mortigui, que me llevó a su casa a conocer a su padre. Y con su padre me estuve una tarde maravillosa y ahí conocí a este poeta que sé que en Colombia también podría no ser tan leído. Pero con esto, imagínate la tradición mexicana llena de Salvador Díaz Mirón al principio del siglo XX, después tienes estos brincos maravillosos con los contemporáneos, que es un grupo grande, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo, con esta incorporación de la poesía en lengua inglesa, de los modos ingleses, tienes tú a Bernardo Ortiz de Montellano, en fin, José Gorostiza con un poema maravilloso, Muerte sin fin. Más tarde tienes a Octavio Paz, Efraín Huerta. Poquito después, aunque solo 4 años de diferencia con ellos, Alí Macero.
luego viene Rubén Bonifaz Nuño, y una generación que no hay que dejar nunca de mencionar, que es la generación de las mujeres que comenzaron a trabajar y a publicar su poesía a mediados del siglo XX. Los años 50 están repletos de buenos libros de mujeres. Margarita Michelena, que tuvo menos reconocimiento como poeta que como periodista, pero que ahí está. Eh, bueno, Rosario Castellanos, que es un puntal de la poesía para México. En fin, una cantidad de mujeres que empezaron a trabajar en esos años y que ya peleaban desde entonces, siguiendo una tradición que había empezado a principios de siglo, con llamarse poetas, no poetistas. Recordemos que una autora brasileña, ella dijo, no soy alegre ni triste, soy poeta. Entonces, es una posibilidad importante para lo que ahora sucede en México con la gente más joven, que hay mucho trabajo de las mujeres poetas mexicanas de la mitad del siglo XX. Enriqueta Ochoa, en fin. Nosotros tuvimos después una compañera que había nacido en Honduras, Isabel Quiñones, pero que trabajaba en nuestra generación, en una revista literaria, siempre digo revista, pero al principio era una hoja que se imprimía en papel bond de colores para solo ponerle una tinta de un color contrastante y que no fuera una hoja blanca simplemente. Pero esa tradición, la lectura y conocer, haber estado con esa posibilidad de platicar con Efraín Huerta, de estar con él. En ese momento él ya había sido operado de la garganta, ya no tenía voz, ya había tenido una dura operación, pero íbamos a su casa, nos recibía por lo menos 5 o 6 veces en aquellos años. En fin, nuestros maestros cercanos, después la Espiga Motinada, Jaime Augusto Shelley, que falleció desafortunadamente hace poco, Juan Bañuelos, Oscar Oliva, que todavía está por ahí, con él tuvimos todavía más tratos en los años recientes. En fin, esto hace que uno sí tenga una idea más o menos armada de lo que ha sido la historia de la poesía en México. José Emilio Pacheco, con él tuvimos cercanía, como ustedes, que en algún momento se encontraron con él en lecturas literarias, en fin, y después pues las generaciones que vienen en los años siguientes, ¿no? Querido Eduardo, cuando el premio Casa de las Américas en la década de los 80 era tan sonado, tan importante, era realmente un premio que hacía a un escritor, ¿no? Y tú lo ganaste a los 28 años. Creo que eres uno de los poetas más jóvenes en haberlo ganado, junto con Omar Lara o Jorge Bocanera, me parece. Bocanera lo ganó a los 24. Exactamente. Quiero que me cuentes un poco qué pasó después de ese premio, porque debe haber sido realmente muy importante para tu juventud el haberlo ganado en ese momento. Y luego, en el 2014 o 2015, ganas el Exama Lima con un libro del cual vamos a hablar más adelante. Tu relación con Cuba es estrecha. Cuéntame un poco de estas cuestiones. Mira, hoy recordábamos que Fayad Hamid, el agregado cultural, que por cierto nació en Zacatecas, es un poeta cubano nacido en Zacatecas, México, el mismo estado, la misma entidad federativa donde nació Ramón López Velarde, a quien no mencioné antes, pero que es uno de los más importantes autores para nosotros. En el grupo literario que teníamos, pero era un grupo cultural en general, visitábamos mucho la Embajada de Cuba para llevarle pues, materiales, lo que en ese tiempo había, la revista, ya dije yo que pomposamente
llamamos revista una hojita impresa, pero lo invitaban a oír canciones. Ustedes se acuerdan que Amaury Pérez, el cantor cubano, hizo una canción con un poema de Fayad Hamid. Él contaba Fayad que Amaury desde niño iba a cantarle canciones con poemas de Fayad. Le decía, mira, hice esta canción con un poema tuyo, etcétera. Entonces, en ese interés de Fayad, pues él nos alentaba muchísimo a concursar, por ejemplo, en Casa de las Américas. Y un buen día dijo, tráiganme sus libros, yo los mando a Cuba al concurso con mucho gusto. Desde aquí yo lo puedo hacer y además es un mecanismo permitido, autorizado, incluso deseable, ¿no? Así que yo llevé mi libro de poemas por estas fechas, en 1979 habrá sido, y algunos otros colegas llevaron su novela, su libro de cuentos, lo que en ese año estaba concursando, estaba admitido. Y bueno, yo por la vía de Fayad Hamid envié mi libro. Y pues mi sorpresa fue mayúscula porque el premio me lo otorgaron. Yo nací en 52 y como dicen los que nacieron en diciembre como yo, pero en diciembre. Quiere decir que yo cumplí 28 años en diciembre de 1980. Cuando gané el premio tenía yo 27 años. Es decir, acababa de cumplir 27 y en febrero del 80 es cuando tuve el premio. Bueno, imagínate los maestros con los que íbamos a talleres, Ernesto Mejía Sánchez, nicaragüense, que nos llevó a conocer a Carlos Pellicer, por ejemplo, a quien pudimos darle la mano y decirle, maestro, ¿cómo está? El maestro Augusto Monterroso, el maestro Carlos Illescas, el propio José Emilio Pacheco, me hablaron por teléfono para felicitarme, Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Jaime Labastida, poetas que uno conocía por las revistas, porque uno iba a tocar las puertas ahí, a publicar, a mover un poquito su material con ellos. Así que ellos me hicieron un gran respaldo en ese momento. Cuando el libro apareció y llegó, José Emilio Pacheco también me llamó de nuevo y me dio algunos comentarios muy lindos, muy elogiosos sobre el libro. En ese tiempo, pues José Emilio ya era José Emilio Pacheco y uno era pues un muchacho de los talleres literarios. Así que sí, fue realmente un momento muy interesante. En fin, ese libro lo hice con muchísimo empeño, con mucho cuidado. Recuerdo incluso poema tras poema, la escritura, la reflexión en cada momento sobre cada poema. Había un debate en esos años, un debate que se había propuesto en las revistas literarias de los años, si tú eras nerudiano o vallejiano. Es decir, Neruda afiliado al surrealismo, Vallejo no afiliado al surrealismo, es lo que establecía esa separación, ¿no? No se consideraban autores importantes como Huidobro, por ejemplo, para esa dicotomía un tanto falsa, pero yo me propuse hacer un libro que pudiera ser vallejiano y nerudiano al mismo tiempo. Y creo que eso pudo haberse tenido en el subtexto una lectura que haya resultado interesante para el jurado, porque en algún momento hubo una nota crítica en Casa de las Américas de Mirta Sánchez, donde dice, aquí se ven algunos giros a lo Neruda, se nota la lectura de Vallejo, y entonces a mí me dio mucho gusto porque para mí era un libro nerudiano y vallejiano. Entonces yo trataba en ese libro de resolver esa dicotomía conmigo mismo, ¿no? Pues mira, lo que dice Javier también, que es muy cierto, y es cómo el premio Casa de las Américas, pues de alguna manera era una brújula, sobre todo en los años 60, 70, 80,
era una brújula que permitía un poco medirle el pulso a la cultura del continente, ¿sí? Cómo estaba la cultura del continente en ese momento. Y los poetas que ganaban ese premio, pues eran poetas que se consagraban en el marco de la lengua española automáticamente. ¿Sí? Años después, ya vas a hablar con Javier, ganas nuevamente el Casa de las Américas, pero esta vez ya de reconocimiento, el premio José Lezama Lima, pero bueno, ya hablarán ustedes de eso más adelante. Yo te quería preguntar, Eduardo, porque pues tú también, además de ser un gran poeta, un maestro para las nuevas generaciones, pues también has sido un gran promotor y divulgador cultural, como editor, como periodista, como colaborador de las principales revistas culturales de México, suplementos culturales, suplementos literarios, y siempre en un afán de promover autores jóvenes, autores contemporáneos con gran generosidad. Siento que todo esto de alguna manera tiene una consolidación y un reconocimiento cuando eres nombrado como director de la Fundación para las Letras Mexicanas. Háblanos cómo fue esa llegada a la Fundación de las Letras Mexicanas, la labor que se han hecho durante estas 2 décadas en las que además Javier y yo hemos tenido la fortuna de ser autores invitados, de haber compartido con los becarios, de haber conversado con ellos. Yo tuve la oportunidad en el 2009 de ir a Jalapa a un curso de estos de iniciación, de una promoción de autores muy jóvenes. Entonces, de primera mano sé la labor que haces. Cuéntanos un poco lo que ha sido eso y por supuesto que nos cuentes a los colombianos cómo 100 años de soledad, el lugar donde se escribió 100 años. Y se me vibró un poquito con esto de la internet tu pregunta, pero creo que la entendí. Yo te diría que el caso de la gestión cultural en México es una tradición desde el siglo XIX, cuando el México independiente, Altamirano piensa que hay que fortalecer la identidad nacional. Es decir, es un primer espacio para el desarrollo de una gestión cultural. Tuve mucha suerte porque a partir de los talleres literarios a los que yo asistí en el año 77, 78, tuve vínculos, los proponía el Instituto Nacional de Bellas Artes, y en ese mismo espacio me invitaron a hacerme cargo de un programa. Y yo empecé a hacerlo, pero ahí encontré una vocación maravillosa, porque yo trabajaba en distintas cosas desde los 16 años, desde ser office boy, lo que uno hace a esa edad. Pero estuve trabajando en una pequeña editorial de cómics y cosas de ese tipo. Pero ahí fue un descubrimiento la gestión cultural como una profesión real, verdadera, que yo te diría, por lo menos en México, tiene una tradición larga y creo que se fortaleció durante los últimos quizá 20, 30 años y bueno, tendrá que retomar ese paso importante para continuar. Tuve una suerte inmensa y siempre lo digo, me parece un acto de generosidad enorme de un patronato hacer una fundación como la Fundación para las Letras Mexicanas. Y la verdad, lo digo muy legítimamente, muy genuinamente, muy francamente, es una suerte que uno haya tenido la oportunidad de ingresar ahí para hacer este trabajo. Porque, en fin, en épocas como esta, tan duras, se cuenta con ese gran apoyo del presidente de la fundación, a quien tú conoces, nos presentaste ahí en la Feria del Libro de Bogotá, el apoyo del patronato, es francamente, ¿qué te diría yo? Un sueño, ¿no? Es un trabajo muy lindo, por eso lo cuido de sol a sol. Y tuvimos suerte porque
la casa donde vivió Gabriel García Márquez y donde escribió Cien años de soledad, que no es la casa donde falleció recientemente Mercedes, sentidamente lo digo, sino una casa anterior de los años donde estaba en esa escritura, tuvo pues la fortaleza de su dueño en los años siguientes, cuando ya lo visitó en esa casa, murió el propietario, y le dijo, mire, Gabriel, esta casa es de 100 años de soledad, y así va a ser. Pasan los años, la hija, los hijos, buscan en un momento que consideraron apropiado un aliado, una alianza, y entonces tomaron la decisión, sobre todo la señora, que ya era le organizó con sus hermanos, el marido de ella le ayudó a ser la propietaria de la casa, y de manera muy familiar y muy ordenada, ella quedó como propietaria y decidió donar la casa donde García Márquez escribió Cien años de soledad a la Fundación para las Letras Mexicanas. Esa casa está lista. Otra vez diría yo que la pandemia nos ha no retrasado, porque el plan está muy bien armado, solo que no hemos iniciado ciertas actividades presenciales. En enero se iniciarán algunas ya de manera formal. Es un programa muy bueno que ha elaborado Juan Villoro junto con Genei Beltrán, que además Genei Beltrán fue becario de la fundación, ahora es quien coordina la casa y es el tutor de los chicos que están en narrativa. Así que hemos establecido ya un programa muy intenso. Habrá visitas, eso también para los autores de Colombia. Habrá visitas para que estén en ese espacio, especialmente destinado a la escritura, a completar un libro, avanzar en un libro, 3 o 4 meses con un apoyo financiero, ¿no? Con un apoyo económico para autores, autoras que en algún momento puedan estar por allá. Ya tenemos un primer plan. Yo creo que hacia las primeras semanas del año próximo ya tendremos esas primeras visitas, pero también para autores y autoras de México, que lleguen ahí a estar 3 meses o 4 quizá a terminar un libro, o como digo, avanzarlo, y con un apoyo financiero que pues estimulante que les permita solo dedicarse a eso en este periodo. Ese es básicamente algunos otros programas en línea, etcétera, pero para la fundación, también lo debo decir con esa claridad, hay palabras que hay que decir siempre con su expresión, con su calidad, con su dimensión semántica adecuada. Es un honor para la fundación haber recibido esa casa en donación, y pues el trabajo que sigue es hacerla viva, recordar. No les quiero decir la emoción que representa estar en el espacio, pequeño lugar donde escribió Cien años de soledad, Gab, porque entrabas y sentías emoción en la casa vacía. Ahora tiene, bueno, un escritorio, una mesa, es un lugar estupendo, pero esa emoción es indescriptible. Sientes en tu cuerpo esa emoción de decir, mira, nada más, este pequeño espacio dio lugar a una de las obras más importantes de nuestra literatura, ¿no? De nuestro idioma. Y quizás de las más importantes también en una referencia mundial, también comparada con otras. Pero bueno, para no ser excesivamente, digamos, para no elogiar nuestra maravillosa lengua más de lo que ella merece, hasta ahí me quedo. Una de las grandes obras de nuestra literatura. Ah, qué emocionante eso. qué maravilla, querido Ya Eduardo. estarán ustedes por ahí visitando el lugar en algún momento adecuado también, pasando una temporada, Qué haciendo, alegría. trabajando lo que uno trabaja al final, es siempre buscándole sus No, imagínate. rastros a la palabra. Qué alegría. Qué bello, querido Eduardo.
Bueno, yo quiero volver un poco a tu poesía. Fíjate que a mí me interesa mucho tu poesía, sobre todo por tu gusto por los patrones métricos, ¿no? Es decir, por tu gusto y renovación con la métrica, con la rima, que en una época eh, tuvo, pues, los poetas jóvenes le tenían cierto recelo, la consideraban un tanto anacrónica. Sin embargo, me gusta mucho cómo enarbolas la defensa de la rima, ¿no? De la décima, de los cuartetos. Cuéntame ese oficio tuyo por el lado por este lado de los patrones métricos, que me interesa mucho. Mira, creo que es un poeta, probablemente es colombiano, ustedes sabrán mejor, o ecuatoriano, peruano, un poeta que en alguna entrevista dijo, pero no está identificado el poeta, pero él dijo, antes para escribir poesía se necesitaba saber escribir poesía. Y Muy, me encantó, porque yo creo que es así, es decir, la poesía, le decimos poesía por extensión, lo que escribimos son poemas como elemento, digamos, como forma literaria, ¿no? Porque la poesía en esa concepción general pues está en todas partes, eso se sabe, nada más uno está atento a ver qué momento poético puede captar y llevarlo, por ejemplo, a una expresión oral o a una expresión escrita, ¿no? Pero el verso es una unidad del poema. Entonces, no hay que olvidar esa gran enseñanza que tenemos. Incluso podemos ver el Rubén Darío tan importante para ver todas las posibilidades, muchísimas posibilidades del verso en español. Creo que eso es muy importante. Ese Rubén Darío maravilloso que te enseña cómo no tienes un solo ritmo para escribir, tienes muchos. Y justamente llegar al verso libre, que sigue llamándose verso, aunque se llame libre, es parte de la unidad del poema. Entonces a mí me interesa porque yo creo que es algo que le da una gran fuerza a la expresión literaria, una gran, gran fuerza. Eh, Desde luego, no está de moda. Hay lugares como los amigos de Argentina, donde desde los años quizás 70 se desdeñan algunas formas literarias como el soneto, etcétera. Claro que escribir sonetos es importante, pero claro que publicar sonetos es muy difícil que tú tengas un soneto mejor a los que se han escrito. Entonces, por eso no publica sonetos, pero saber hacerlos es parte de nuestro oficio. En el caso de la décima, la oralidad de la décima es tan rica que pues la rima sigue siendo funcional, ahí, muy funcional, y tú puedes optar en tus poemas si utilizas o no todos estos elementos, pero desconocerlos creo que no es conveniente para quien escribe poesía. Tú muy optas al final, tú dices, yo no quiero hacer, perfecto, pero si no quieres es porque no sabes, me parece ya que puede ser un problema de tu oficio, ¿no? bien. Y yo respeto mucho los oficios, y ser poeta es también uno de ellos, ¿no? Claro, claro que sí. Fíjate, Eduardo, que esto que mencionas es algo que tanto Javier como yo intentamos repetir en los talleres y es precisamente el conocimiento de esas formas clásicas, simplemente tener el conocimiento para también afinar el oído y también para educar el oído. Pero ya que en la respuesta anterior eh, hiciste un elogio de la lengua española, pues también hay un diálogo tuyo con la tradición latinoamericana y española, por supuesto. Así como hablamos de tu diálogo con la tradición mexicana, pues yo quisiera que habláramos un poco de esa tradición y yo te quisiera preguntar por tu relación con Colombia, tu relación con la literatura colombiana. Sí, cómo no. Eh, Fíjate que
Bueno, acá tengo un poema justamente que se refiere a una antología de poesía colombiana, se llama Hábitos Aduanales, y aquí estoy aprovechando a nuestro maestro Silva, ¿no? José Asunción Silva, y yo te decía de Octavio Amórtegui, porque Octavio Amórtegui fue muy amigo de León de Grey, Sí, que es un poeta extraño, pero interesantísimo, importante para la gente, ¿no? Yo te diría que una de las cosas que nos propusimos de muchachos era conocer poetas de todos los países de América Latina. Desde luego que qué sorpresas grandes cuando ves en Nicaragua tantos poetas en un país pequeño, poetas tan sólidos. Yo creo que los poetas de Colombia, los poetas actuales también, son poetas que tienen, son muy oferentes para la literatura latinoamericana. Pero yo me detuve mucho, además con los poetas que nos mostraba, ecuatorianos que nos mostraba el maestro Miguel Donoso, ¿no? Yo me detuve mucho en la poesía brasileña porque me parecía, desde aquellos años latinoamericanos, nuestra discusión era si éramos latinoamericanos, iberoamericanos, hispanoamericanos. Y alguien decía, bueno, si vamos a mencionarnos como latinoamericanos, tenemos que tener un conocimiento de la poesía que se hace en Quebec, la poesía en francés quebecois. Y alguien decía, bueno, pero Brasil. Y en esas consideraciones, en esas grandes discusiones nocturnas, ahí yo me propuse con los demás compañeros, bueno, ¿y por qué no hablamos portugués? Si es una lengua que consideramos tan cercana, ¿por qué no nos vamos también hacia ese maravilloso mundo? Conocíamos canciones, pero no conocíamos poesía. Y cuando empiezas a leer a Drummond, a Bandeira, empiezas a leer a Cecilia Mireles, que es la autora que hace rato no mencioné su nombre por una omisión involuntaria, que ella dijo, no soy alegre ni triste, soy poeta. Y, en fin, hay un conocimiento que fuimos teniendo de la poesía de América Latina. Con esto estoy desviándome de tu pregunta concreta con Colombia, pero yo te diría que de Colombia, ¿te acuerdas que hubo gente, mucha gente que vivió en México, mucho, sí. colombianos que participaban activamente eh, en todos las revistas y todo lo demás? Pero sí tenemos en José Asunción Silva, estoy hablando de autores muy antiguos, pero que con esa misma presencia latinoamericana todavía tienen mucho que dar, por ejemplo, ¿no? La sorpresa, también mencioné a León de Grey, pero los autores más nuevos, ahora que las ediciones colombianas han estado también difundiéndose mejor, tenemos una playa de autores que vale mucho la pena tener siempre en la biblioteca. Yo recuerdo, Eduardo, cuando en el 2013 viniste al encuentro Paralelo Cero, y además fue el año en que homenajeamos al adorado Juan Gelman, ¿no? Sí. Fue un año maravilloso. Recuerdo que viajamos juntos a Otavalo y no recuerdo si es que esa fue la primera vez que tú venías al Ecuador. Pudiera ser que sí, fíjate, no recuerdo, pero pudiera ser que sí. Para no quedarme atrás con la pregunta de Federico, y bueno, a la larga tú ya has mencionado, por ejemplo, la relación que tuviste con Miguel Donoso, que además fue una relación con México, pero absolutamente grande, íntima, fue prácticamente su segunda patria, ¿no? ¿Qué otra relación has tenido con la literatura ecuatoriana, querido Eduardo? Mira, yo creo que uno de los autores, Pablo Palacio, fue significativo también para todos nuestros colegas, aquello de la vida del ahorcado, creo que así se Claro, llama la claro. novela.
Sí. Además, él ahí tiene una frase que yo utilizo mucho, porque es una frase estupenda. Dice que un escritor, ¿cómo es? La frase, la tengo que recordar con cuidado y en este momento me confundí. Dice, un escritor tiene muchas ideas, pero bien confusas. Y ese es un autor ecuatoriano que en su momento leímos. Y bueno, ¿tú te acuerdas que en ese momento salían Artieda, se llamaba otro autor Claro, muy Fernando significativo, Artieda, sí, Fernando Artieda, Zafa Cucaracha era el libro, ¿no? exactamente, sí, Sí. efectivamente. Es, en fin, son estos modelos que van brincando y que van dejando una secuencia, digamos, para los escritores de América Latina. No, no hay que olvidar que ahora la gente más joven voltea menos a América Latina Ujú. que a otros lados, digamos, pueden tener mucho más conocimiento de autores muy nuevos, de ingleses o norteamericanos, que latinoamericanos. Así es. ¿No? Pero yo sigo pensando que la, la tradición de nuestra lengua tiene esa gran diversidad en los lenguajes particulares de cada zona de nuestro continente. Gracias, Eduardo. Bueno, yo quisiera dar paso a una lectura de un poema de Eduardo que yo quiero mucho, que es el poema Estos años, incluido en el libro Lo que pasó, esto fue, que es de los libros de los que tanto quiero ir recapitulando tantos años de amistad y de compañía y de cercanía. Sí, es una ratificación de los afectos, ¿no? Entonces yo quisiera leer este poema. Tiene un epígrafe de Ledo Ivo que dice, Padre, no te importe si los otros se espantan, con tu hijo de ojos vivo y cabellos siempre desaliñados. Padre, mis ideas hacen florecer las plantas, abren las flores y provocan que el limonero del jardín dé limones más dulces y más grandes. Mis ideas descienden la escalera en calzoncillos, se acuestan desnudas en el pequeño jardín y lo vuelven tan inmenso como los sueños. Mis ideas dibujan trazos que son incomprensibles para ti y los invitados a la cena. Los cuadros multiplican sus colores y los grabados en blanco y negro delinean mejor sus contornos. Los adolescentes somos un corazón en las ciudades y en los caseríos. Hacemos que la vida florezca y por eso sorprendemos, sorprendemos tu convicción adormecida, tu olvidado anhelo, tu ilusión domesticada. Somos siempre capaces de hacer nuevos sonidos para ustedes, comedidos oficiantes de lo predecible. Tus ideas también bajaban la escalera en calzoncillos, tu pensamiento se iba de casa, tus ilusiones se salían en las noches a escondidas. Padre, confía en mí, que yo puedo ayudarte a encontrar esos sueños nuevamente. Muchas gracias, Federico. Bello poema, No, bellísimo poema. Muchas gracias. Hace mucho que no lo leía y qué bueno que me lo recordaste. Gracias. Y yo también voy a leer un poema tuyo en mi voz, querido Eduardo. Es el poema que se llama La pirámide. Iban subiendo a palmos las rocas lentamente, poniéndolas encima con adecuado esmero, y los más viejos daban su lugar a los jóvenes con la certeza.
Solo los hijos de sus hijos podrían llegar hasta el final. Entonces la pirámide crecía bajo un sol limpio, con la alegre confianza de que habría un futuro. La cúspide alcanzaba a los atardeceres, cuando en invierno el sol se oculta más temprano. Y cada uno hacía su faena silente, sin pensar en la fama, sabiendo que el final jamás le tocaría, ni a sus hijos, ni a otros hijos ya de sus hijos. Encimar esas piedras era confiar, creer en el futuro, todos. Muchas gracias, Javier. Que Uno descubre mucho con la lectura de los amigos. Muchas gracias. Uno redescubre. Qué placer, qué bello poema, bellísimo. Muchas no, gracias. Gracias, Eduardo. es releerte, nunca como los lees tú, que además siempre tienes una musicalidad, una armonía a la hora de leer tus poemas. Eduardo, y precisamente en ese diálogo que tú has sostenido, por ejemplo, con la lengua portuguesa, háblanos de ese oficio de traductor. El Eduardo Langagne, que ha traducido a Machado de Asís, a Ledo Ivo, a Tiago de Melo, a Cecilia Merieles, a estos inmensos poetas que nos siguen también diciendo cosas. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de la traducción y cómo has alimentado tu propia creación literaria a partir del ejercicio de la traducción? Sin duda la traducción es también creación, ¿no? No tengo duda de decirlo porque tú quieres mostrarle, siguiendo esta tradición de San Juan de la Cruz, que él ya nos había dicho eso, ¿no? Mostrarle a los demás cómo es un texto que viene de otra lengua, pero tú se lo quieres mostrar para que parezca haber sido escrito en la lengua en la que tú lo muestras. Es decir, eso le acarreó problemas cuando la traducción de la Vulgata estuvo preso, como recuerdan, esa maravilla de haber dado una clase eh, en Salamanca, se lo lleva la autoridad, lo encierran, lo apresan por haber sido traductor y cuando sale finalmente de la cárcel, del encierro, llega al salón y dice, decíamos ayer, que es para mí uno de los grandes momentos de la literatura, digamos, con un maestro como San Juan de la Cruz. Bueno, eso que él escribió sigue siendo vigente. Cómo mostrar un poema que te gusta en una lengua que originalmente, sí, que mostrada en español, cuando no fue escrito exactamente en español. ¿Cómo hacer para que suene en español? La tradición de traducir creo que es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que los franceses, sobre todo, hicieron muchísimas traducciones desde tiempo inmemorial, donde podías tener lenguas, pues, orientales, complejas, difíciles, lenguas balcánicas, etcétera, y esa poesía, cómo tenerla ahora, pues, a través de la traducción. Por eso a mí me interesó la idea del portugués cuando comentaba yo de aquel grupo cultural. Teníamos una muchacha que era hija, se llamaba Lily Taylor, era una cantora muy buena, era hija de un exiliado brasileño. Y a partir de ella teníamos contacto con las pocas cosas que ella tenía en casa, de su biblioteca, y ella nos leía, nos mostraba, y de ahí empezó este interés. Y me parece que se nutre muchísimo porque es una lengua tan cercana al español, que incluso recuerden ustedes que para mucha gente era, eh,
me acuerdo de un diplomático uruguayo que viviendo en Brasil decía, no, pues, ¿qué importa? ¿De qué te sirve hablar portugués? Decía, no tiene caso, ellos te entienden. Y a mí me parecía un desdén innecesario, ¿no? Porque es tan cercana que justamente ahí está la dificultad. Como anécdota de lo que es la traducción, les digo que una vez en la televisión, Roberto Carlos, este maravilloso jugador de fútbol, ¿no? Que se llama igual que el cantor, este defensa lateral, autor de goles memorables con el Real Madrid, estaba en una entrevista en la televisión y un amigo mío me dice, mira, no sé para qué te interesa el portugués si se le entiende todo. Y yo le dije, claro, pero es que habló en español. Entonces, eso lo cuento porque la traducción es un ejercicio maravilloso para encontrarse uno con un texto, para dilucidar, para desmembrar un poquito y volverlo a construir y tratar de mostrarle a la gente cómo suena en su propia lengua. Esas cercanías que tiene son además una dificultad adicional porque permite, bueno, cotejar también maneras de encarar, por ejemplo, el hecho literario, ¿no? ¿Qué tal los poemas de Drummond de Andrade, los poemas de Bandeira, con, eh, con una enseñanza maravillosa de cómo ves un hecho sencillo como poema? Los poemas donde Drummond habla de la verdad, la media verdad, que entran a la puerta, entra una media verdad, y luego entra otra media verdad, pero ninguna es la verdad. Y después, cuando están juntas, el que los ve no sabe cuál es la verdad, y entonces tiene que decidirse por una de las dos medias verdades. Ese tipo de poemas tan sencillos, pero profundos, justamente te dan una renovación en tu lírica. Desde luego que, por supuesto que la tradición de poesía inglesa, pues uno lee a Pound, uno lee a Eliot, Cummings, que me gusta mucho, William Carlos Williams. Ahí hay muchos más nombres de poetas que tienen una gran significación, pero la traducción del portugués es algo que ahora es un poco más frecuente, incluso ya en la Universidad Nacional existe la carrera de letras portuguesas en letras modernas. Eso es algo que no existía en nuestros años, era eh, muy curioso, algo raro, ¿no? Querido Eduardo, cuando tú te referías a lo generoso que fue las generaciones anteriores a ti cuando ganaste el premio, yo también pensaba en lo generoso que eres tú con las nuevas generaciones, ¿no? Ha No, habido no te crees. una relación muy bonita, muy conocida además, de tuya con las generaciones actuales de la poesía, sobre todo en México, bueno, y en toda América Latina, ¿no? Quiero que me cuentes de eso, esa relación que tienes con los poetas jóvenes, donde no hay ningún egoísmo, eh, es una apertura absoluta, una confianza además, ¿no? Y tienes una manera tan hermosa de enseñar, eres una especie de maestro que ha creado una especie como de retaíla de discípulos, ¿no? Eh, Quisiera que me cuentes sobre ello. Mira, yo te diría que en el empeño del trabajo de talleres, cuando estuve en Ecuador, había un paisano suyo, un escritor, que no hablaba bien de Miguel Donoso y él decía que los talleres no servían de nada. No discutí con él, eso no tenía caso, pero pienso que ese mecanismo que implantó ese trabajo de talleres donde cada uno desarrolla su propio instrumental, su propia expresión y que se fortalece, todavía es algo digno de enseñar, ¿no? Tengo aquí un mosco pensando en cosas ¿no? Que está alrededor sonando. Eso es algo importantísimo porque eh, la gente joven trae muchísimas cosas por hacer
y siempre te enseña. Tiene lecturas que tú no has hecho, lecturas renovadas que tú no has hecho. Te enseñan, digamos, muchas novedades, enseñan, atraen novedades a sus textos y te las muestran. Entonces, realmente es un trabajo de cuidado, de respeto, al que cada quien afine hasta el máximo ese instrumental expresivo, ¿no? Y uno mismo se da cuenta de sus errores y sus fallas justamente por trabajar con la gente más joven. Viendo un taller, estás haciendo una anatomía ahí del poema, etcétera, buscándole las maneras distintas que puede tener el poema, y uno aprende mucho. Pero no, yo te agradezco el comentario, pero créeme que es una generación de colegas que han hecho eso. Yo te hablaría, por ejemplo, de María Baranda, que actualmente es la tutora en la Fundación de Poesía. Hablaría de Verónica Volkov, que también fue tutora, de Antonio del Toro, que está malito, pero es un gran formador de jóvenes. En fin, sí hay un interés real para que pues, todo el mundo pueda, digamos, yo no digo tanto aprender, pero sí siempre cotejar las experiencias que uno pudiera tener, ¿no? Pero las experiencias de la gente joven también son muy valiosas y lo son en plenitud, son experiencias con las que uno aprende. Más que alumnos, yo te diría que uno tiene colegas que han tenido eh, menos fallas porque pues tienen menos edad y han tenido menos páginas, ¿no? Pero al final es un complemento maravilloso poder estar hablando de eso. Con todo, debo decir a ustedes que mis amigos en general son más los músicos de mi generación que los poetas de mi generación, ¿no? Es decir, eh, sé que esta frase es difícil de decir, pero he tenido más cercanía con amigos músicos que con amigos escritores, si bien tengo a muchos en muy alta estima, desde luego, y en un gran reconocimiento y con una lectura cuidadosa y alta estima, sin duda, ¿no? Eduardo, y volviendo nuevamente a tus poemas, yo siento que hay varios temas que coinciden, si bien son libros donde a veces hay registros distintos, por ejemplo, un libro como Tabacalera o un libro como Trenes, que son como libros unitarios y tienen un tono en particular. Y por otro lado, estos que hemos mencionado, por ejemplo, hoy, que los tenía aquí a la mano en la biblioteca. Muchas eh, gracias, Federico. eh, entonces también tienen otro registro, pero sí siento que hay un hilo conductor entre todos y es el tema de la memoria. El tema de la memoria es un tema que aparece constantemente en tus poemas y sobre todo en estos libros. Un libro como El Álbum Blanco es un libro que quiero mucho porque siento que sintetiza eso que es tu poética y es una búsqueda de la memoria. Háblanos un poco de esto que es la memoria en tu poesía. Pues uno no lo sabe hasta que el tiempo pasa, no es un propósito que uno se marque, ¿no? Eso también es cierto, va apareciendo. Pero bueno, en este tema de la ficción, solo el recuerdo tiene el derecho de mentir. Creo que por ahí es la cosa. La memoria, algunos amigos más jóvenes me dicen que tengo buena memoria, pero fíjate que no tanto. Hay, digamos, hay recuerdos que se van haciendo más confusos, etcétera, etcétera. Hay recuerdos cercanos que uno tiene muy bien o recuerdos muy lejanos, hay otros de medio tiempo que no están tan ahí. Yo creo que la memoria lo que tiene es esa capacidad
enorme de ficcionar, porque al final les cuento algo que me parece interesante sobre la memoria. Con Paola, mi mujer, yo le dije, hay un poema de Blas de Otero, y yo sabía dónde estaba el libro y todo lo demás, que dice que a los 64 años sigue pensando lo mismo que a los 7. Y él dice que los vietnamitas son chiquitos invencibles, etcétera. Un poema hermoso de Blas de Otero. Yo se lo citaba y le decía a los 64 años, ¿no? Tal y tal cosa, tal y tal cosa. El día que cumplí 64 años fui por el libro, saqué el poema para leérselo, porque era un poema que yo había citado durante un tiempo previo. Y dice Blas de Otero, a los 52, ¿por qué uno se recuerda que dice a los 64 cuando él dice otra cosa? Ese es algo muy interesante. La memoria ficciona. Entonces sí pienso que la memoria es un gran resguardo de temas y de asuntos, pero al mismo tiempo su gran trabajo está en ser veraz, completamente veraz. Hay cosas, no obstante, que recuerdo con precisión. Fuimos a Chihuahua, recordé la casa donde yo vivía de niño, se la describí también a Paola, y cuando llegamos era tal como yo recordaba. Había un gran portón de madera, ahora es de metal, pero las vigas de madera dan cuenta de que ahí hubo un portón de madera enfrente de una casa con ventanas que estaban muy pequeñas porque yo tenía 4 años y me asomaba por ahí sin tener que pararme en ningún lado. Las ventanas exactamente igual. Tomamos fotos. Ahí mi memoria estaba muy bien. Ese contraste de la ficción con lo real es maravilloso para eh, pues expresar una serie de sentidos poéticos que uno quiere trasladar al papel, aproximaciones que llegan al papel y que pues sabemos de la verosimilitud y estos temas de la literatura, pero también sabemos que en el ámbito de la ficción hay una veracidad o verosimilitud en sí misma. Creo que la memoria está en ese terreno, es real, pero es el, la única que tiene el derecho de mentir. Bien. Querido Eduardo, para ir un poco ya terminando nuestra entrevista, yo quisiera hablar sobre un libro que a mí me conmovió enormemente y que tuve el honor de presentarlo aquí en Quito en el 2014, que es tu último libro publicado, ¿no? ¿Verdad posible? Tu último libro publicado de poesía. Que a mí me llama mucho la atención porque es un libro al mismo tiempo que juega mucho, que es muy libre a la hora del ritmo, de la forma, ¿no? Pero también es muy íntimo, muy intimista. Y me recordaba una frase de una poeta ecuatoriana que yo quiero mucho, que ya falleció, Ana María Isa, que decía Ana María Isa que los poetas no deben escribir autobiografías, porque las autobiografías de los poetas son su poesía mismo, ¿no? Y con tu libro a mí me pasó algo así. Es decir, yo sentí que la verdad posible es efectivamente una especie de biografía, de cuenta de los hechos, de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu generación, de tu gusto por la música, de tu relación con los amigos. Yo quisiera que me hables sobre esta reflexión que yo tengo sobre este libro maravilloso. Mira, tú me hiciste el gran favor de presentarlo con un texto que yo conservo con mucho afecto, porque tiene un rigor crítico que vale mucho la pena para cotejo siempre de lo que uno escribe, ¿no? Cotejo, reflexión. Suele suceder
Ya no hay tantas presentaciones como antes, pero una presentación te daba lugar a que los amigos hagan textos que se leen en la presentación y no siempre se publican, a veces sí, pero si no se publican, se quedaban por ahí guardados. Eh, es, esta parte es muy interesante porque yo creo que es al final no es autobiografía. ¿Se acuerdan ustedes ese alegato que se ha dado durante mucho tiempo? Por ejemplo, Octavio Paz empieza hablando de Fernando Pessoa cuando lo presenta en México, en El desconocido de sí mismo, que es el texto que después está en Cuadribio, y él dice, los poetas no tienen biografía. Ajá. Esa es una frase inicial para la presentación de Pessoa. El propio Pessoa dice a mis biógrafos, a quienes me lean después, sepan que hay dos fechas en mi vida, mi nacimiento y mi muerte. Palabras más, palabras menos, pero él dice, entre esos 2 días, entre esas 2 fechas, todos los días fueron míos. Ajá. Pienso que hay una experiencia directa, cercana, pero otra vez aquí ya la juntaría y además esto me hace pensar, creo que hay que hacer un texto yo debo hacer un texto que yo mismo me sepa explicar con la memoria y con la biografía. Y yo creo que aunque hagas, la vida de uno no es interesante, pero la vida de uno en relación a una sociedad puede ser que en ese entorno tan rico haya temas interesantes, anécdotas interesantes, pero el poema tampoco es una anécdota solamente, ¿no? Yo diría que no es una biografía exactamente, pero hay una serie de experiencias que son parte de tu vida que, pues, en los poemas están hechos a partir también de esa experiencia personal, a partir de esa percepción poética de la realidad que tiene cada uno de los acontecimientos que tenemos en la vida. Es una pregunta, es un comentario muy complejo porque no sabría responder, pero sí creo que la vida de uno no es importante. En realidad, todos los días, lo que vives, lo que está relacionado con otras cosas, es lo que le da potencial poético, ¿no? Es decir, no es biográfico, no pensaría que es autobiográfico, pensaría que eh, es decir, eso se vuelve una biografía colectiva quizá, y lo que tú dices, lo que otros poetas han dicho en otro momento, recuerden que nosotros decíamos, eso yo ya lo había pensado, pero él ya lo dijo bien. Eso nos pasa mucho. Entonces, son vidas, eh, pero sobre todo son percepciones poéticas de la realidad, lo que tenemos alrededor. Pensaría más que autobiográfico, aunque desde luego que el personaje, acuérdense que ahora se estudia muchísimo, hace muchos años, el yo poético, tanto que no eres tú el yo del poema, sino el yo poético, ¿no? El yo lírico. Esa parte en la academia es un tema muy interesante justamente por esa separación, para deslindar los campos de cada quien. Es un tema rico, yo creo que ya me dejaste una buena tarea para pensarlo con cuidado y la próxima vez que nos veamos te lo expreso de mejor manera. Voy a citar nuevamente a Pablo Palacio, tu paisano, diciendo que tiene pocas ideas el poeta, pero bien confuso. Muy bien, Eduardo querido. Pues Eduardo, yo quisiera, llevamos 1 hora 20 minutos hablando y podríamos quedarnos toda la noche, pero yo sé que muchos de nuestros oyentes, seguidores en la página del Ángel Editor y de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno, estoy seguro que quieren escuchar de viva voz tus poemas y por supuesto Javier y yo también queremos escucharte. Entonces, Eduardo, tienes la palabra. Pues mira,
separé un poema que me gustaría leer, que tiene que ver con los hábitos aduanales, y así se llama, ¿no? No está frotando mucho el micrófono, se alcanza a oír razonablemente. Mira, hábitos aduanales dice: nos acuchillaron la antología de la poesía colombiana, que con su música de alas vino volando desde Bogotá. La han herido con un punzocortante, buscando en su portada el polvo de los tiempos. La despojaron de su camisa de papel suave y brillante, porque desnuda declarara tinieblas. Le hurgaron la solapa. Un oficial sin ritmo la sacudió bruscamente para que confesara. Nada habrá salido de ese libro insobornado. Estarán las metáforas intactas, aunque ofrezcan cada tiempo de la vida algo distinto. Los adjetivos tienen denuncias del abuso. Le dibujaron un exacto corazón en el exacto sitio que suele ocupar el corazón. La amenazaron con un tiro postrero. Le han punzado las hojas, pues sospechan que hay más que polvo enamorado en sus entrañas. Juzgan que la poesía provoca un susceptible anhelo de inspirar. El libro por fin nos ha llegado a casa. El paquete violado trae las huellas oscuras del guardián aduanero. El libro ya reposa finalmente junto al vino, sobre la mesa de lectura, esta noche de luciérnagas fantásticas. qué bello, Eduardo. Muchas gracias. Sí, ese es un poema que, por ejemplo, que te podría ser autobiográfico. Fíjate, es una buena reflexión. Es decir, ocurrió de verdad. No era ese libro exactamente el que picotearon con picayelo en la aduana, pero sí venía de Bogotá a México. La caja llegó picoteada. Muy raro. Y a la hora de sacar los libros, un libro, una antología, venía con huellas de un picayelo que le había, en su portada de cartoné, le habían abierto a ver qué traía. Es una señal de los tiempos. Pero pues no sé si quieren, les leo un poema breve, muy breve, que me importa mucho, sobre todo en esta época. Se llama Testimonio, y no son más que unas cuantas líneas. Yo digo: aún si supiera que el mundo explotará esta noche, hoy también te diría con un beso: hasta mañana. Bellísimo, bello. Es motivo de optimismo con todo, ¿verdad? Esto. Hizo una gestión el maestro Federico Díaz Granados con un amigo músico de Colombia, y le puso música y se volvió canción. Fue una linda experiencia porque lo haces a la lejanía. Entonces el músico pone una música sobre un poema con su propia lectura, lo cual es una singular lectura, y además muy importante porque así vemos cómo lo hace. Este es un poema de los que se llaman de desamor, ¿no? Entonces dice: ella temía que el amor que me tenía fuera mayor al amor que yo a ella le tenía, y prefirió dejar de dar amor al amor que me tenía. Ella tiene ahora a quien darle el amor que me tenía. El que no quiso darme a mí cuando tenía mi amor era mayor al amor que a mí ella me tenía. Musicalizado es Goyo Uribe, músico colombiano. Sí, además un músico muy competente, un músico, va a tener más éxito del que tenga ahora, tú verás, Sí. porque su material, lo que él viene haciendo, le da una buena propuesta. Estoy seguro que en poco tiempo tú lo estás oyendo
circuitos Así es. todavía más extensos. Por favor, sí, ¿De otro, otro? otros poemas, Otro. pero por Muchas supuesto. gracias. Muchas gracias. Pues mira, me gustaría leer este poema que me gusta mucho y que tiene que ver con Fernando Pessoa y sus heterónimos, que es un tema que hace muchos años era casi un descubrimiento, ahora ya es más común que haya una buena lectura de Pessoa entre la gente, por lo menos yo creo que en nuestros países, ¿verdad? No sé, Javier, no sé, Federico, un poco más. Sí. Se llama La Mesa del Escribano. No soy un escritor, soy un escritorio. Habría trazado Pessoa con un íntimo ritmo marítimo en el papel amarillento como un mapa sobre la mesa hostil donde escribía las cartas comerciales de su supervivencia. Y Álvaro de Campos habría pensado, no soy una persona, soy un personaje. Mientras Fernando escribía en su escritorio múltiple las voces más expresivas del convulso siglo. No soy un viaje, soy un viajero, habría dicho Ricardo Reis cuando marchaba hacia el Brasil con su Fernando Pessoa en el corazón para perderse en un continente de rostros misteriosos, aparentes y vagos. Y Caeiro, el maestro, habría reflexionado, no soy auténtico, soy idéntico, en su afán de diluirse en la naturaleza, mientras Fernando abría los sobres mercantiles y preparaba respuestas lógicas, triviales. Pero en la mesa comercial del escribano, mientras un barco de carga sorteando la tormenta traía su salario para el oporto y la tinta, aparecían más nombres de hombres verdaderos. No soy este instante, habría escrito Pessoa, soy el tiempo. Bellísimo. Muy bello. Otro poema que todavía no está en libro, que a lo mejor dicho está en libro, pero no ha aparecido, es un poema con una reflexión que creo que todos hemos tenido, se llama El ingenioso Hidalgo. Don Miguel de Cervantes, anciano ya y manco y desdentado, inicia la lección mayor de nuestra vida. Un octosílabo que todos repetimos, en un lugar de la mancha. Agrega un endecasílabo clásico y formal, de cuyo nombre no quiero acordar, acaso más culto y refinado. El primero es popular, ibérico, castellano, manchego. El otro, importado por Boscán y Garcilaso, desde la bota que los mapas calzan con orgullo milenario. Es la mala memoria voluntaria, de cuyo nombre no quiero acordarme, o es el culto lirismo del mester de clerecía. El primero lo cantan los juglares, acompañados de un laúd que tañe agudo como un refrán sentencioso. Es la voz popular la que da inicio a la más portentosa lección de nuestro idioma. Qué bello. Qué bello. Muchas gracias. El Qué libro que bello. tiene está maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Qué belleza. Yo creo que esta conversación es una invitación a que todas las personas que nos han seguido hoy, pues se asomen y salgan a buscar los libros de Eduardo Langaña, que salgan a buscar sus libros, salgan a buscar sus poemas en internet. Esta es una invitación precisamente a eso. Son unas conversaciones que nacen en el confinamiento, que nacen en el encierro, con la plena conciencia de que la poesía sí nos acompaña y nos hace más leve la situación, más difícil. Creo que la humanidad se ha puesto a prueba en estas circunstancias y el arte y la poesía nos ha acompañado y nos ha hecho un poco más leve el encierro y el confinamiento. Por eso nacen estas conversaciones. Así que
lo único que pretendíamos era tener un pretexto para conversar con un amigo y maestro que queremos y admiramos, pero también para invitar a todas las personas que nos siguen a que salgan a buscar tus poemas. La poesía de Eduardo es una poesía que nos dice muchas cosas, es una poesía que nos acompaña, es una poesía que nos está hablando al oído en un tono muy sencillo, pero en un tono lleno de hondura, lleno de sabiduría. Eduardo, ha sido una maravilla conversar contigo en la noche de hoy. Muchas gracias. A quienes están en Colombia, les podemos decir que libros de Javier Oquendo, de Federico Díaz Granados y de sus servidores están en la colección del Externado, ¿no? Sí. Aquí tenemos, los tres tenemos ahí, compartimos ese catálogo que crece mes con mes y que tiene pues libros que dan cuenta de una tradición poética que vale la pena. Así que como están disponibles en la página del Externado en libros por centavos, entonces yo recomiendo los libros de Javier Oquendo, Troncoso, de Federico Díaz Granados, un poeta argentino poco conocido, Michar Vegas, se apellidaba, en los años 70, probablemente hacia finales, se carteaba con los amigos exiliados en México y en uno de los poemas decía: por mi amor y mi fe a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros. Un ejemplo de la generosidad. Exactamente, muy generoso. Y sabes, querido Eduardo, ha habido mucha gente en esta noche con nosotros escuchándote. Ha sido Muchas gracias. una charla bellísima, un momento muy importante en estas épocas de confinamiento para los que aman la poesía. No solamente es tu poesía, también es tu palabra, ¿no? Tu palabra tan, tan pensada y tan bien escuchada por la gente que te quiere y que te admira. Yo le agradezco a la poesía el haberte conocido y también un poco habría que agradecerle al confinamiento el habernos reunido en esta noche de miércoles eh, con, con dos grandes personas a quien yo quiero y admiro tanto. Muchas gracias por eso. Absolutamente. Un abrazo, querido Javier, un abrazo, querido Eduardo, qué noche tan bonita. Para ustedes igual, muchísimas gracias. Gracias por todo, a todos los amigos que nos vieron. Gracias, Eduardo, un abrazo grande. Fede, nos vemos en 15 días con otro gran escritor de nuestra lengua. Gracias.